Hola, soy Fesabi y te encuentras en mi podcast Desintoxicadas, lugar donde podrás olvidarte de las situaciones tóxicas que antañen tu vida, con nuestros invitados que nos contarán chisme, anécdotas y situaciones que a uno no lo pueda creer, llegan a suceder. Así que ven y desintoxícate conmigo. Hoy me encuentro o nos encontramos con mi amigo Omar, que es teólogo, filósofo, y nos va a platicar de lo que hace y lo que ha estado durante 14 años estudiando, ya es muchísimo tiempo. Entonces, les doy la introducción, Omar. Muchas gracias. Gracias, Feline, por la invitación. Y bueno, pues como lo dice ella, desde mis 14 años entré al seminario, el seminario católico. Estudié con la Orden de San Agustín y actualmente pues estoy en alguna parroquia, en varias parroquias, apoyando en la parte de la catequesis y en la parte de la celebración de la Santa Misa, que pues es mi especialidad. Dentro de la iglesia tenemos estas especialidades diferentes y una de ellas se llama liturgia. Es el estudio de todo el rito de la Santa Misa, por qué el Padre se viste de verde, por qué de rojo. Entonces, pues a eso me he dedicado yo en estos 14, 15 años de mi vida. He estudiado eso y pues con mucho gusto de estar aquí contigo, platicando. Muchas gracias. Y adelante. Pues primero que nada, ¿por qué elegiste esta carrera? Porque ya es una carrera, 14 años, ya es demasiado tiempo. Pues se dice fácil, pero en realidad es que las circunstancias de la vida, pues a veces nos van llevando por un camino, ¿no? Yo cuando era niño, pues quería ser médico y justamente por esta cuestión de mi discapacidad física que tengo en mis manos, pues yo veía a los médicos y pues quería yo ser médico, pero cuando vi la sangre, cuando me operaron y todo, dije, no, creo que médico no. Y ya después mi abuelita pues me obligó a ir al catecismo, como todas las abuelas, y ahí fue que la misma catequista pues me enseñó, me explicó, me iba guiando, y pues la verdad es que me gustaba mucho el tema de la iglesia, ¿no? En la iglesia, ¿qué es lo que encuentras en la iglesia católica que te guste, que ames? O sea, que digas, wow, esto es, y se me hace muy interesante, es algo que es lo que me apasiona. Creo que la palabra que me apasiona y por la cual yo estoy muy metido es la verdad. La verdad. ¿No? Que siempre se dice que pregonamos la verdad, ¿no? Entonces, Cristo, que es camino, verdad y vida, eso a mí me ha marcado mucho, ¿no? Buscar la verdad, porque algunas sectas o algunas, pues, religiones diversas a la Iglesia Católica a veces son más charlatanas, ¿no? Como que buscan un interés económico, buscan un interés social o un estatus o posicionarse en el mundo, pero realmente lo que ofrecen, pues es eso, mentira, ¿no? Entonces, creo que la palabra que a mí me atañe más es la verdad, buscar esa verdad que es Cristo, ¿no? Sí, porque ahorita en la actualidad, seamos conscientes, en lo que es nuestra generación de 30, ya es que se podría decir millennials, generación Z, ya no creen en una religión. O sea, ha habido falta de creencia ante una religión, ya sea católica, cristiana, pero cualquier, ya no se cree, ¿no? O sea, como que se ha perdido la fe. ¿Tú por qué crees que sea? O sea, se me hace que una persona joven, o sea, como que somos nosotros, que tú quieras estudiar y formarte en esa carrera. ¿Y qué es lo que a ti te llevó a motivar de como que las demás personas a tu alrededor pierdan la fe, pero tú no la pierdas? Yo creo que aquí es importante el estudio, ¿no? O sea, no es nada más creer por creer y porque mi abuelita me inculcó rezarle a la Virgencita de Guadalupe. Yo creo que fui un poquito más allá y dije, bueno, ok, creo en la Virgen de Guadalupe, pero ¿quién es la Virgen de Guadalupe? ¿No? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Como que me empecé a cuestionar a mis 14, 15 años, porque pues también son preguntas pues válidas, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Uh-huh. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Entonces, creo que por ahí fue.
y que gracias a Dios le fui a preguntar a un sacerdote, le dije, oiga, pues qué onda, ¿no? O sea, esto es mentira, esto es verdad, o sea, ¿cómo? Y ya el sacerdote pues me empezó a explicar poco a poco y a mi edad las respuestas o las preguntas que yo tenía, me daba respuestas un poquito acertadas que yo pensaba que eran correctas. Y así fue cuando me empecé a meter en este rollo de la religión, ¿no? Buscando, como te digo, la verdad. O sea, la Virgen existe, ¿ok? ¿Por qué existe, no? ¿Quién la pintó? ¿Cómo la pintaron? ¿Por qué la pintaron? ¿O no? O fue una aparición, o fue esto. O sea, siempre yo era como que muy, buscaba mucho el porqué de las cosas. Y eso Quizá está también bien. por eso soy filósofo, ¿no? Ya después me enteré de que tenía a fuerza que estudiar filosofía para querer ser sacerdote. Justamente que es para ser sacerdote, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Cómo te preparas para llegar a ello? Pues mira, la formación académica implica 3 años de filosofía en la universidad y posteriormente la teología, que son 4 años. En realidad, pues es un caminar un poquito bastante largo porque ahí no termina el estudio. Eso es a nivel civil, diríamos, a nivel licenciatura. Pero tú sabes que a nivel civil hay maestría, doctorado, honoris causa, posgrados, todo eso. Entonces, una vez acabando la teología, uno puede estudiar una especialidad. Hay muchas especialidades en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay padres que estudian Sagrada Escritura, que es la Biblia. Hay padres que estudian la moral. Hay padres que estudian Derecho Canónico, que están en los tribunales eclesiásticos. Entonces, uno va decidiendo, pues, qué le gusta, por dónde te inclinas, ¿no? Obviamente, en la carrera de teología, pues, llevas todas las materias. Uno va especificándose, ¿no? En alguna materia, se va uno especializando. Entonces, uno va decidiendo por dónde estudiar, ¿no? ¿Y tú en qué te quieres especializar? Sí, las ramas yo que hay. me gusta mucho el explicar el rito de la misa, y no nada más de la misa. Cada sacramento o cada sacramental que tenemos en la iglesia implica un rito. Entonces, a mí me gusta darle la explicación a esos ritos, y eso se llama liturgia. Entonces, cuando uno estudia liturgia, pues uno tiene que estudiar todos los ritos que los sacerdotes hacen en las diferentes etapas de su vida, ¿no? El bautismo, la confesión, el matrimonio, lo que ahora la gente le llama los santos óleos, ¿verdad? Y también, por ejemplo, los exorcismos, ¿no? En este sentido, pues a mí me gusta estudiar cómo se hace cada rito. Ok, vamos por tiempo. El del bautizo, ¿qué significado tiene el ritual del bautizo? Es una iniciación. En todas las religiones y en todas las sectas te inician en la fe o en la creencia ahí, ¿no? Y entonces, para el católico, el bautismo es la puerta inicial para poder acceder a la vida eterna. Porque nosotros cuando nacemos, pues lo único que tenemos seguro es la muerte. Pero la iglesia nos propone, la iglesia católica es el primer dogma de fe que nos propone que hay una vida después de la muerte. Entonces, el bautismo te habilita para que tú puedas acceder a esa vida eterna. Ok, ya vemos el bautismo, luego sigue la confirmación, que la confirmación se hace normalmente a los 3 años, si no mal recuerdo. Antiguamente era de pequeños. Ajá. Hoy la iglesia pide que tenga el niño o el joven conciencia, y ahorita es a los 12 años aproximadamente. Ajá. Con un curso previo en el cual pues se profundiza en la acción del Espíritu Santo y en la acción de la iglesia. O sea, tú como bautizado no nada más accedes a la iglesia o no nada más accedes a la vida eterna, sino que ahora tienes que hacer algo en la iglesia, ¿no? Necesitas servir a Dios, ¿no? Y entonces ese curso hace conciencia en los jóvenes y en los adultos en querer ayudar a la iglesia desde tu perspectiva, desde tu ámbito, ¿no?
Okay. Después de eso sigue cronológicamente la primera comunión. La primera comunión, exactamente. ¿Y ahí qué es en la primera comunión? Como ya te iniciaste en la vida de la iglesia y la quieres servir, a veces te cansas, te cansa el servicio, ¿no? Y necesitamos pues un alimento que te nutra, que te fortalezca, que te haga crecer, ¿verdad? Espiritualmente, y entonces accedes a la primera comunión, que es, como su nombre lo dice primera comunión de muchas. No, nada más es una única vez, ¿no? Normalmente la gente piensa que nada más es una vez la primera comunión y ya con eso estás. Exactamente. Entonces, cuando alguien hace la primera comunión, tiene el acceso a comulgar, pues incluso diario y hasta 2 veces por día. Okay. Entonces, ¿y de la primera comunión sigue algún otro ritual así famoso que se tenga que hacer antes de llegar al matrimonio? No, más bien vienen los sacramentos de servicio, que es el matrimonio y el sacramento del orden. Tú ya como adolescente decides si te vas a casar o si eres varón, pues te quieres consagrar a Dios para siempre, ¿no? En el caso de las mujeres, pues la mayoría optan por casarse, ¿no? Y actualmente también. Sí, porque si nos vamos al tema de la mujer, ahorita la mujer es ser monja, en caso quisiera servir a la iglesia católica. Y ser monja, pues no tienes muchas ramas de poder hacerlo como el hombre, ¿no? No puedes hacer muchas especialidades como las que comentabas, y ser monja nada más es servir a una parroquia, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, a lo mejor está un poquito ahí reducido el campo de servicio de la mujer, pero en realidad también las monjas hacen demasiado, ¿no? O sea, hay religiosas y hay monjas. Hay religiosas que son las que trabajan en los colegios católicos, que ahí, por ejemplo, su campo es la enseñanza, ¿no? Hay religiosas que se dedican a los hospitales, y entonces estudian enfermería o estudian médicos, ¿no? Paramédicos. Aquí la cuestión es que cuando una monja decide consagrarse, no es un sacramento, se le llama sacramental, que ahí pues damos pie para otro podcast, ¿no? Para otra plática. Pero sí es importante también reconocer que la iglesia tiene un campo específico para la mujer, ¿no? La iglesia no es misógena, ¿no? La iglesia tiene apertura y tiene cavidad para todos, ¿no? En este caso, el hombre tiene esta posibilidad de consagrarse a Dios como sacerdote y entonces es el orden sacerdotal. Hay estas dos vertientes, ¿no? Por una parte, servir a la iglesia desde el matrimonio, y por una parte también servir a la iglesia desde ser sacerdote. Ok. Ya después del matrimonio servir a la iglesia, ¿ya qué otro servicio habría? ¿Ya hasta los óleos? Pues la gente va creciendo, va madurando. Dice la gente que ya después de los 50 y vienen los achaques, te empiezas a sentir mal de todo lo que hiciste y entonces viene la confesión, ¿no? A partir de que tú haces tu primera comunión, que ya tienes conciencia del mal y del pecado, tú puedes decir, pues hice mal esto, pues voy a confesarlo, ¿no? Entonces viene la confesión y viene la unción de los enfermos, que antiguamente se le llamaba los santos óleos, y que la gente a veces malinterpreta. Los santos óleos ni son santos óleos ni es para que te mueras, ¿no? Al contrario, los óleos es uno, que es óleo de los enfermos, y el sacerdote lo pone a la persona enferma consciente, que eso también es importante, ayudar a la gente que esté consciente de este sacramento, y lo pone el sacerdote no para que se muera, sino para que fortalezca el alma. Esta parte del aceite en la iglesia viene también de los griegos, ¿no? De todos estos Juegos Olímpicos, que se ponían aceite en el cuerpo para fortalecer el músculo. Aquí la iglesia dice, pues no fortalecemos músculo, aquí fortalecemos el espíritu para que el enfermo pueda afrontar su enfermedad. Entonces es interesante saber que no son santos óleos, que no son muchos óleos los que te pone el padre, y que cuando vaya el padre a visitarte y tú estés enfermo,
pues no pienses que te vas a morir. Porque la mayor parte de la cultura de la humanidad piensa, no es que ya venía el plan, es que ya se va a morir. Exacto. Y lo vemos tanto en películas, en series y en situaciones de vivencia humana, ¿no? Sí. Sí, esa era la creencia antiguamente, ¿no? Pero a partir de 1962, 63, con el Concilio Vaticano II, dentro de la Iglesia, se quiere como reformar esta idea, ¿no? Que ya los óleos ya no se vean como para que te mueras, sino para que te fortalezcas, y Dios dirá cuándo te mueres. Te puedes morir al día siguiente, pero fortalecido, ¿no? O te puedes morir dentro de 20 años, pero fortalecido. Ok, perfecto. Ya después de esto, tú sigues estudiando la especialidad, en donde tú, lo que estás estudiando, tú has visto todas las campos, ¿no? Es como si entraras a la universidad, que en la universidad los primeros 3 años es de tronco común. Exacto. Y ves de todas las áreas, ¿no? Una de las áreas que yo considero que es muy polémica, más por nada por el tema sobrenatural, es el exorcismo, ¿no? Y ahí, para llegar a ser sacerdote en tema de exorcismo, ¿qué es lo que necesitas? Fíjate que el tema de los exorcismos dentro también de la iglesia es un poco secreto, es un poco con tabús, quizá, ¿no? En la licenciatura, como en teología, cuando nos dan el tema, nos los dan en un semestre, pero pues nos dan una embarrada, ¿no? Lo que se necesita es que sea alguien sacerdote ya. No cualquiera accede al curso intensivo de exorcismos. Sí, más o menos, perdón que te interrumpa. No sé si viste la película El Rito con Anthony Hopkins. Sí. De hecho, ahí nos dan como una pequeña explicación de cómo es que llega el sacerdote al Vaticano, y ahí se va con Anthony Hopkins y practica lo que es el exorcismo, ¿no? Sí, ¿Más o menos es similar o como que la película Pues bueno, yo digo que la película siempre pone cosas para vender, ¿no? Y siempre se puede ahí jugar con las mentirillas o alguna situación que pues sirva para vender en la taquilla. Sin embargo, también tiene cosas positivas y tiene cosas verdaderas, pero lo primero es que un sacerdote se ordene para estudiar el curso intensivo o básico del exorcismo. Otra situación es que el obispo del lugar esté enterado de que el sacerdote está dispuesto a ser exorcista. En realidad, como que la invitación viene de arriba para abajo, ¿no? El obispo, una vez que te ordena sacerdote, te ubica en qué área puedes ayudar, ¿no? Hay sacerdotes muy tímidos que pues no los vas a poder poner en redes sociales. Hay sacerdotes muy extrovertidos. Tenemos al padre José de Jesús Aguilar, que está siempre en TV Azteca y que está en redes sociales y en cámaras y todo, ¿no? Entonces, el obispo determina, según tus capacidades y tus actitudes, si eres apto para el exorcismo. Entonces, viene como que la indicación de arriba para abajo, y obviamente tú como persona eres libre de aceptar el nombramiento o no. Okay. ¿Y qué actitudes más o menos debes de tener para ser exorcista? Fíjate, aquí el libro, comparto un poquito. Hay un ritual ya para México. De hecho, trae un libro que es especialista en exorcismo. Es el ritual del exorcismo. Y en el ritual aquí viene algunas especificaciones de cómo tiene que ser el exorcista. Dice: el ministro de exorcizar a los procesos se concede por una licencia expresa por el ordinario del lugar, que es lo que te decía. El obispo tiene que ser el que manda esto. Dice: esta licencia solo debe de ser concedida a un sacerdote, fíjate, piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Y eso pues también traducido a la vida práctica, pues que sacerdote es piadoso, docto, prudente o íntegro de vida, ¿no? A veces como personas humanas pues no podemos con todo, ¿no? Somos pecadores, somos personas humanas que caemos, pero que eso es lo que pide, ¿no? Que sea piadoso. A lo mejor hay un padre tan rockero que pues nunca lo vamos a ver con el rosario en mano, ¿no? Es sacerdote,
pero a veces no trae el rosario en mano, ¿no? Por ejemplo, o hay sacerdotes que se ordenan por la necesidad que hay en los pueblos de sacerdotes, pero a lo mejor estudiaron lo mínimo, ¿no? O sea, así como que digas tan docto que sea, pues a veces no, ¿verdad? Sí, porque uno piensa que un sacerdote es una persona súper preparada, más que porque lleva muchísimo tiempo de estudios, ¿no? Creo que ustedes tienen que estudiar muchas lenguas, ¿no? Pues sí, cada año, por ejemplo, a mí me cambiaban la lengua, ¿no? Primero estudié español, luego latín, luego francés, luego italiano, luego griego y luego hebreo. O sea, 6 lenguas. Al menos tendríamos que saber una traducción mínima del libro, ¿no? O sea, a lo mejor no hablarlo, pero sí al menos traducir un texto de cada idioma, ¿no? Sí, y justamente en el tema, lo que yo he visto en películas y en series, es que el exorcismo usa muchísimo el tema, la lengua latín, a pesar de que ya es una lengua casi muerta, pero la utiliza. ¿Por qué utilizar lengua latín y no la lengua de origen? Fíjate que es interesante esta pregunta y yo quiero responderte desde la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una normativa desde 1962 que dice: todo rito se tiene que celebrar en la lengua vernácula. ¿Qué es la lengua vernácula? La lengua de cada país o de cada pueblo. En tal caso, sabemos que la lengua oficial de la iglesia es el latín. Eso no va a cambiar. Incluso el Papa, cada que saca algún documento, alguna constitución, lo que saque el Papa, lo saca en latín. Órale, eso sí no lo sabía. Oficialmente tiene que ser así, ¿no? Ya del latín se traduce al italiano y obviamente a las demás lenguas. Pero en cuestión del rito, desde 1962-63 con el Concilio Vaticano II, se dice que para que el pueblo de Dios entienda lo que está sucediendo, se tiene que hacer en la lengua vernácula. Ahora, el latín no está prohibido, pero se pide que la gente que vaya a una celebración o a un exorcismo, pues sepa latín, ¿no? Para usar la lengua. Si no lo saben, pues es mejor en la lengua vernácula, ¿no? Ahora, hay muchos estudios en la lingüística que nos dicen que a lo mejor la fonética, la forma de decir el latín, la forma de expresar la oración en latín pudiera ser poderosa, ¿no? Vamos ya en este punto un poquito supersticioso, ¿no? Si lo dices en latín, pues Dios te oye más. Pues no, la verdad es que no, en realidad Dios te escucha en cualquier lengua, ¿no? Pero hay estudios lingüísticos que dicen que la forma de decir las cosas en un determinado idioma, pues a lo mejor influye un poco más en la circunstancia. Eso es lo que dicen los estudios lingüísticos, ¿no? Pero en realidad la iglesia dice que el exorcismo, si estás en México y te van a hacer un exorcismo, que sea en español. Y de hecho, el rito, el libro que yo traigo, está en español. Yo buscaba por ahí alguna oración en latín, no la trae, porque el ritual lo tradujeron del latín, porque el primer ritual es en latín, y lo tradujeron para España. Aquí en México no tenemos un ritual del exorcismo para México. Si hay algún exorcismo aquí en el país, en México, se usa el de España, ¿no? Que es el que yo traigo. Órale. Es interesante, pero pues obviamente la lengua en latín pues es bastante interesante y es muy, muy rica, ¿no? Sobre todo en su significado. Cuando uno habla en latín o cuando uno expresa una carta en latín, con pocas palabras dices mucho, ¿no? Entonces también. O sea, como que puedes decir en latín, que supongo que sí, obviamente, ¿no? No supongo, obviamente lo hablas, que no sé, darnos una frase en latín y ya nos das la traducción. Pues empezando con el Padre Nuestro, ¿no? Pater Noster, ¿no? A lo mejor en español diríamos pues Padre Nuestro y no está tan difícil, pero el simple hecho de decir Pater en latín
implica una autoridad, implica cierta realeza, ¿no? Entonces, todo eso que implica y que a lo mejor en español lo podemos explicar, pues ya la misma palabra en latín te lo está diciendo todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el español como que es más explicativo que otros idiomas. En otro idioma, pues una palabra pues lo dice todo en sí misma, ¿no? Pero el español nos encanta explicar cosas. ¿Y si en la escuela les han puesto casos así de exorcismos? O sea, de cómo se pone la gente o algo así, o nunca has... Porque sé que lleva un procedimiento solicitar al Vaticano solicitar el exorcismo. Sí, sobre todo nos piden mucha prudencia para que determinemos que sea o no un exorcismo, ¿no? A veces lo primero que nos piden en la escuela es que determinemos si la persona tiene problemas psicológicos o psíquicos. Uh-huh. Entonces, hasta no agotar o hasta no tener un diagnóstico médico certero, real, con un médico pues especializado, ¿no? Uh-huh. Que nos diga, esta persona ya se le hizo un análisis psicológico y psíquico y no se le encuentra un problema a nivel médico y biológico, ahí es cuando saltamos al exorcismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona puede traer algunas indicaciones, ¿no? Algunos indicativos que te hace pensar, pues si está vejado. Aquí el texto dice que uh-huh. El fiel vejado, ¿no? El fiel poseído. Por ejemplo, la persona tiene aversión por la iglesia cuando uno le dice algo de la Virgen María, cuando uno le dice algo de Cristo y hay rechazo, puede ser ese un indicativo de que haya un indicio de posesión diabólica, ¿no? Cuando rechaza el agua bendita, cuando no quiere asistir a la misa, y no por flojera, sino por aversión, ¿no? Porque a veces nosotros, pues es domingo, pero no tengo que ir al Sams, ¿no? Eso no es una aversión a la misa, ¿no? Es más bien un tema doctrinal, que tú estés en contra del sacramento, en contra de Dios, en contra de la Virgen, y entonces ahí sí puede haber indicios de una posible posesión. Ya después, a veces las películas son bastante taquilleras y le exageran el papel de echar espumarajos y que la cabeza te gira completamente. Eso no sucede, ¿no? Eso sí hay que aclarar, ¿no? Pero sí llegan a haber convulsiones. En un exorcismo puede llegar a haber convulsiones. Puede haber, porque no sabemos cómo se manifiesta el mal. Okay. A final de cuentas, así como no sabemos cómo se manifiesta Dios en tu vida con tanta bendición y con tantas cosas buenas, tampoco sabemos cómo se va a manifestar el demonio en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo un pasaje del Evangelio que dice que Jesús expulsó de una persona el espíritu inmundo y ese espíritu se fue a echar a una piara de cerdos, uh-huh. ¿no? Entonces imagínate cómo el espíritu prefirió irse a los animales que a una planta o que a otro hombre, ¿no? Uh-huh. Ahí también tiene un significado bíblico, ¿no? El cerdo para el judío, pues era un animal incomible. Uh-huh. Los judíos no comen cerdos. Entonces también por ahí va la temática bíblica, ¿no? O sea, como el demonio sale del hombre, pero se va al cerdo, ¿no? O sea, en esta cuestión de aborrecer la carne de cerdo, y para que el judío entienda que el diablo pues también va a lo malo, ¿no? A lo que tú consideras mal, ¿no? No comer carne de cerdo, ahí se fue a meter el diablo, ¿no? Entonces es interesante cómo el texto bíblico nos presenta muchos exorcismos. Jesús hace muchos exorcismos en el Evangelio, pero hay una dinámica que se hace en el exorcismo, ¿no? Por ejemplo, Jesús se acerca uh-huh. a la persona, ¿no? Lo sí. toca, lo toca, lo siente, habla con él y Jesús le pide una muestra de fe, ¿no? ¿Crees
que yo soy el Hijo de Dios? Sí, sí creo. Entonces viene el exorcismo. Entonces estos pasos los reproduce la iglesia en el rito y por eso primero hay un acercamiento con el poseído, se le echa agua bendita, se hace una oración que se llaman plegarias litánicas o letanías, que se invocan a todos los santos para la protección del poseído. Después de la letanía vienen los salmos, se cantan algunos salmos. De los 150 que hay en la Sagrada Escritura, algunos son para expulsar a los demonios, ¿no? O para evitar el mal. Entonces se rezan estos salmos y después se proclama el Evangelio y se impone las manos. También este gesto es importante, ¿no? Como el sacerdote, por la imposición de manos, expulsa al demonio de tu cuerpo, ¿no? Eso también es interesante, la imposición de manos. Y por último, se renueva la fe, porque tú dices, bueno, pues es una posesión diabólica, obviamente el demonio va en contra de Dios. Entonces lo que hay que hacer es renovar mi fe en Cristo y en Dios. Después viene el Padre Nuestro, como la perfecta oración de la iglesia. Y por último, pues viene la señal de la cruz y la bendición del sacerdote. Este rito, que ya te lo describí así como muy sintético, se puede ir haciendo varias veces, no nada más es una vez, porque a lo mejor quedas tan débil espiritualmente que viene otra vez el demonio a poseerte. De hecho, hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, no sé si la has visto. Sí. A mí me gusta más por el tema del jurado, del juicio, que como soy abogada me llama mucho la atención, porque la abogada justamente que representa al sacerdote, y es un caso verídico, que representa al sacerdote, no cree, no es creyente, no tiene fe y no quiere saber, o sea, nada más la ponen porque es una muy buena abogada para defender al sacerdote, ¿no? El Vaticano es lo que había ordenado en ese entonces. Pero ella no cree, y los argumentos que hace al final me sorprende porque la película la va llevando a que al final sí tenga fe. No al fe por ciento en la iglesia católica, pero que sí llegue a tener fe de que existe el bien y existe el mal, ¿no? Porque lo que ella menciona en algún momento, no, creo que lo menciona el sacerdote en algún momento en la película, es el que tú no creas no quiere decir que no exista. Exacto. ¿No? Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque a veces hablamos de la fe como algo ciego. Pero un padre de la iglesia tan importante como San Agustín de Hipona dice, creo para entender y entiendo para creer. Entonces, ahí hay un binomio muy interesante, ¿no? O sea, no es que no creas, mejor cuestiónate por qué no crees, ¿no? Y cuestiónate también la creencia. ¿Existe Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es? ¿Es el típico viejito que me lo plantean en las pinturas? ¿O yo lo veo de una manera diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos negar la realidad del mal, ¿no? La iglesia no niega la realidad del mal. Es cierto que nosotros como católicos tendríamos que hablar más de Dios y más del bien que hablar del mal. Pero no porque no querramos hablar del mal vamos a negar su existencia. Existe y hay una realidad tan diabólica, ¿verdad? Que a veces pues somos tan débiles como seres humanos que sí nos llega a poseer el demonio, ¿no? Incluso aquí el documento en los primeros libros nos pone, por ejemplo, las características del demonio, que en realidad es el padre de la mentira, es el tentador, es aquel malvado llamado tentador, mentiroso, padre de la mentira, que obra astuta y falsamente, como se muestra en la seducción de nuestros primeros padres, ¿no? O sea, los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales, ¿no? Y el mal, ¿no? Cuando tú mientes por una mentira piadosa, pues es pecado y es mal, es el mal, ¿no? Si aquí dice que el diablo es el príncipe de la mentira, pues ten cuidado cuando mientas
piadosamente, ¿no? De hecho, yo tengo un tema con las mentiras. No, yo no puedo decir que nunca he dicho mentiras porque sería una mentira, ¿no? Pero yo no suelo decir mentiras porque al final yo creo que las mentiras terminan descubriéndolas. O sea, no le veo el caso necesario de mentir cuando al final sé que lo van a saber. O sea, mejor ahorita te lo digo y ya, no pasa nada. ¿No? Esa es mi filosofía, ¿no? O sea, creo que al final las mentiras terminan por descubrirse y se terminan descubriendo en una situación en la que es peor. Y si te das cuenta, aquí concatenamos con lo primero que decíamos, ¿no? Uh-huh. Yo busco la verdad, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando uno no encuentra la verdad, es mentira. Y entonces ahí viene la cuestión diabólica y la cuestión posesa, ¿no? La cuestión de posesión diabólica, pero que nosotros, como bautizados o como fieles católicos, tenemos la capacidad de elegir o de decidir si me voy por la mentira o me voy por la verdad, ¿no? Tu filosofía como abogada, pues es bastante buena, ¿no? ¿Para qué digo mentiras si a final de cuentas en el juicio va a salir? En el juicio y en la vida cotidiana. Totalmente, ¿no? O sea, literal. Entonces, ahí, por ejemplo, tú puedes ser una promotora de la verdad, que esto es lo que está buscando la iglesia, buscar la verdad. Aquel que miente, aquel que es astuto, aquel que seduce, no, es el demonio, ¿no? Entonces, ahora también siento que en la sociedad hay un laicismo o una relajación de, pues existe el mal, pero a mí no. Es lo que te decía, que saben. Minimizamos uh-huh. el problema, ¿no? Y eso también es grave, porque cuando tú minimizas algo, pues puede ser que lo estés dejando actuar o dejes pasar, ¿no? en tu vida. Entonces, yo le propongo a todos nuestros seguidores que no piensen que no existe el mal. O sea, existe, pero hay grados del mal, ¿no? O sea, alguien que da una mentira piadosa, pues a lo mejor se arrepiente y revierte la mentira y aclara las cosas. Pero cuando ya hay una cuestión problemática, matar a alguien, una situación más delicada o jugar con tu cuerpo, entregárselo al demonio, etcétera, pues ya es otro tipo de mal, ¿no? Creo que ahí hay tipos de mal que nosotros igual pudiéramos bien librarlas, pero hay veces que no. Hay veces que uno no libra el mal, ¿no? Y que necesitas la ayuda de la iglesia con la oración, con el ayuno, con la oración del sacerdote, la imposición de manos, para que te liberen de ese mal, ¿no? A veces la gente dice, es que a mí me va mal siempre. Híjole, pero no se lo puedes atañer al mal. ¿Alguna decisión lógica tomaste para que te fuera mal? Porque algunos, la mayoría de las personas, no digo que el 100%, pero siempre dicen, es que Dios no me quiere. O hay mucho ahorita en TikTok esos de, Diosito, yo sé que soy una de tus mejores guerreras, pero pues déjame ahorita, ¿no? Ya me está dando muchos golpes, ¿no? Yo siento que no es tanto el tema de Dios, sino creo que son las decisiones de nosotros que no nos hacemos responsables de ellas. Creo que la sociedad ahorita está muy acostumbrada a echarle la culpa al otro de la situación que nosotros estamos decidiendo. O sea, Totalmente. Y somos tan mediáticos que todo queremos buscarle un tercero, ¿no? Entonces, ¿por qué no asumes tu responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no asumes que la regaste? Pues a lo mejor hiciste un fraude o a lo mejor pues tendrás que ir a la cárcel. O sea, no hay para dónde, ¿no? Y no le achaques a que, es que me pusieron la Santa Muerte afuera de mi casa. Pues no. Uno le da el justo valor a las cosas desde tu persona, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que a lo mejor afuera de tu pobre casa, de su casa, gracias, me ponen gallinas muertas, ¿en o serio? me ponen la imagen de la Santa Muerte. Yo no le doy el valor, porque a final de cuentas... Pero ¿por qué llegan esas personas? O sea, yo creo que no sabes qué personas te lo ponen, ¿no? Te lo ponen anónimamente. Pues sí, es anónimo. No. Siempre las cosas que para atacar a otros siempre es la persona, como que los haters
son las personas que nunca dan la cara, ¿no? Y que son más cobardes. Exactamente, y yo creo que me he puesto a pensar en ellos, en los haters, por todo lo que hay en redes sociales. Digo, yo creo que esas personas que son haters es porque en su vida no hay nada. O sea, no... Están tan vacíos que tienen que llenarse del otro para nutrirse. Efectivamente. Y eso es lo que la iglesia te propone. Llénate de Dios. O sea, haz el bien. O sea, llénate de Dios para que no estés haciendo el mal y haz obras buenas. No tienes... Esa es la filosofía de la iglesia, ¿eh? O sea, instaurar el reino de Dios, ¿qué es? Pues es eso. Llénate de Dios, llénate de ti para que no andes jodiendo al otro. Con perdón. No hay tema así. De nuestros auditores, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Esa gente está tan vacía y esa gente tiene que buscar en ti lo que no encuentra en sí misma. Y cuando recibiste las primeras veces, porque yo creo que en el tema de esto de religión, has recibido insultos, has recibido... Totalmente. Y empezando por la familia, ¿eh? O sea, yo cuando era joven, a mis 14 años, le pedí la firma a mi papá para irme al seminario y fue el primero en decirme que no, ¿no? Digo, son cuestiones diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero ya en este sentido del esoterismo y este sentido de las malas vibras, ¿no? Que, ay, te pusieron esto y quién sabe quién sea. Exacto. Pues al final de cuentas sí sabes quién es, porque obviamente tu entorno te dice, ay, pues esta persona anda en malos pasos, pues seguramente le reza a la muerte y le pone su manzanita y su tabaco, ¿no? Yo lo respondería desde esta forma, ¿no? Uno le da el valor a las cosas. Si tú me regalas un plátano, yo sabré si me lo como o no. Y yo le doy el justo valor a ese plátano. Oye, ¿me sirve para nutrirme y para tener un potasio en mi cuerpo? ¿O le puso toloache para enamorarme de ella, ¿no? O sea, uno le da el justo valor, a final de cuentas. Pero aquí yo quiero apelar a las personas a la fe. O sea, independientemente de que haya mal o de que haya bien, ¿tú en qué crees? Y si no quieres creer técnicamente en Dios, por ejemplo, yo no creo, y es muy personal, yo no creo en la iglesia católica, ¿no? Yo sé que creo que existe algo, y creo que existe algo más, energía o lo que somos, pero así de iglesia católica, no, yo creo que no soy la única que piensa así, o eso espero. Pero es como que no me siento identificada con una situación 100% religiosa, como antes, que son nuestros papás, que es Dios, es que tienes que creer, reza o algo así, o nuestros abuelos, que son más pegados a la religión por cómo fueron educados. Yo creo que te lo voy a poner en un ejemplo muy fácil, ¿no? A un juzgado, ¿a qué vas? Pues a encontrarte con un abogado, a encontrarte con papeles y a encontrarte con juicios, con jueces, ¿no? Uh-huh. Si no vas al juzgado, pues no vas a encontrarte con un juez uh-huh. o con un abogado. Pues es lo mismo en la iglesia. O sea, tú puedes creer en Dios, pero si no vas a la iglesia o si no te encuentras con tu comunidad, porque a final de cuentas la iglesia no son los padrecitos, la iglesia somos todos. En realidad no le podemos echar la culpa a los padrecitos. Tú eres parte de la religión porque estás bautizada, yo también. ¿Y qué podemos ofrecer al mundo desde mi persona como fiel de la iglesia, ¿no? Hay una cuestión ahí que la gente me gusta mucho aclarar, ¿no? La iglesia institución y la iglesia católica, ¿no? O sea, la iglesia institución pues está manchada, pues lamentablemente. La iglesia institución la forman personas humanas, ¿no? Que a veces no dan el testimonio que tienen que dar. Pero no por eso vas a dejar de creer en Dios. Al contrario, pues Dios está arriba, o sea, Dios está en otro lado. ¿Y qué culpa tiene Dios de que tú dejes de creer en Él por un sacerdote que te hizo daño o por un sacerdote que se portó mal? Pues no, más bien yo creo que aquí es importante aclarar a nuestro público que nuestra fe no tiene que fundamentarse en una persona. Okay. Y sí, la fe se fundamenta en Dios. Exactamente, porque justamente eso es lo que llega a pasar, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando el podcast,
Justamente es lo que mencionas, a las personas les cuesta trabajo separar lo que es la institución a lo que es la religión en sí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuve en escuela católica, nos dijo una monja que nosotros podríamos creer en Dios, que no era necesario ir a la iglesia católica, que Dios estaba debajo de una piedra, estaba contigo, estaba al lado, simplemente con que tú supieras y rezaras y lo pidieras con fe, era suficiente. Pues no es tan suficiente, pero pues sí es una forma muy inicial de iniciar a las personas en la fe, ¿no? En realidad, cuando uno tiene un problema, cuando estamos en el problema, no pensamos ir a la Basílica de Guadalupe o no pensamos ir al Vaticano. O sea, estoy en mi problema y yo me elevo a Dios. O sea, y eso es padre, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con Dios, no? Yo sí le digo, oye, güey, ayúdame. O sea, yo sí le hablo a Dios de güey, de no mames. O sea, es mi oración personal. Yo me hablo con Dios porque Él me conoce. O sea, tampoco es así de, ay, con Diosito, sí, buenas tardes, Dios Padre. No, o sea, háblale como tú te sientas, ¿no? Para que ya la conexión... Que sea buena la conexión, ¿no? No tienes por qué ser hipócrita con Dios. Al contrario, en la mañana, ¿sabes qué? Diosito, pues traigo diarrea, ¿no? Pues ayúdame, ¿no? Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a dejar a mi hija, tengo que hacer muchas cosas. Eso es una oración. No necesitas estar como las viejitas de las 7 de la mañana rezando rosarios a diestra y siniestra y que no le entiendes tampoco, ¿no? ¿Para qué decir tantas Aves Marías si no entiendes el significado del Ave María? No las digas, mejor comunícate con Dios. Esa es la diferencia entre orar y rezar, ¿no? Y mucha gente, sobre todo ya gente grande, tiene la tradición de rezar, pero no de orar. Entonces ahí hay un abismo grande, ¿no? O sea, mientras que tú tengas una comunicación con Dios, ya estás del otro lado. Que creo que es lo que ha pasado ahorita en la actualidad con nuestra generación. O sea, tal vez no creemos tanto en ir a la iglesia católica, pero sí cuando tienes un problema, y creo que nadie va a mentir, dices, Diosito, ayúdame, por favor, ilumíname, Dios. Pues esa es la oración más sincera que te puede acercar a Dios. Entonces, técnicamente todos en algún momento llegamos a tener una oración con Dios y creemos en Dios, independientemente en la religión que creas, pero siempre te vas a acercar a esa y aunque deidad. creas en el osito Bimbo, ¿no? O sea, tú te encomiendas al osito Bimbo para que nunca te falte pan, pues nunca te va a faltar pan porque el osito Bimbo te lo va a entregar. O sea, aquí la cuestión es que tú creas en algo y que hay algo superior a ti, porque al final de cuentas tú no pediste venir a este mundo. Tú no pediste nacer en esta época, bajo estas circunstancias, en esta familia. Tú no pediste nacer. Alguien te puso, ¿no? Y esa es como la filosofía católica, ¿no? O sea, Dios tiene la iniciativa de amarte y porque te ama tanto te envía a algo, ¿no? Okay. O sea, te envía para que seas abogada, para que seas médico, para que seas nini, pues quizá puede ser también. Los mandatos de Dios son muy inescrutables, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, que tú te sientas en esa conexión con Dios, que no niegues que existe el mal, pero que tú no tienes por qué hablar del mal. Al contrario, tú entre más te acerques a Dios, pues vas a encontrar el bien y vas a buscar la verdad y la vas a encontrar. Okay. ¿Tienes algo que quieras comentarle a la audiencia por lo último o alguna recomendación o algo así? Pues la recomendación es que no se crean todo lo que ven en las películas. La recomendación es que lean, porque a final de cuentas somos una generación, los jóvenes somos una generación que lee demasiado o vemos muchas cosas en internet, pero poco leemos, poco nos documentamos. Y obviamente también hay que saber en dónde documentarse, ¿no? A final de cuentas no vamos a ir a buscar al rincón del vago una cuestión del exorcismo, ¿no? Hay libros, hay universidades católicas, hay todo un estudio teológico en torno a este tema y a mí sí me gustaría, pues eso, ¿no? Compartir con ustedes, pues este poco conocimiento que he adquirido a lo largo de 14, 15 años y pues eso, la recomendación es no te creas todo lo que te dicen, cree la mitad y busca, indaga, lee, anímate a descubrir
algo más en los libros, ¿no? No todo te lo dice TikTok, no todo te lo dice Twitter, no todo te lo va a decir este podcast. Atrás de este podcast hay mucho estudio, hay mucha oración también, y pues eso. Okay. ¿Y si quisieran contactarte porque se quieren acercar, pedirte consejos o desarrollar temas personales, o sea, ver con la Iglesia Católica o algo así, ¿dónde te pueden localizar? Pues yo creo que para hacerlo un poquito más formal, ¿no? Y no dar datos tan personales, pues si gustan apuntar mi correo, Omar, sin H, obviamente, Omar_D de dedo, L de Lalo, .g de gato, @hotmail.com. Ahí es mi correo personal, pero creo que por medio del correo nos pudiéramos contactar. Y seguramente en nuestro podcast y en donde nos vean ustedes, seguramente tendremos ahí algún link de Facebook o algún link de Instagram para que también nos sigan. Ok, lo voy a poner en la parte de abajo del video y ya le dan clic y ya podrán entrar a sus redes sociales. Muchas gracias por venir, Omar. Muchas gracias por la plática. Estuvo interesante. Te lo agradezco. Agradezco mucho. Pues síganos, danos like, suscríbanse, den la campanita y eso sería por todo. Bye.